Vamos a hablar prácticamente de la segunda parte de lo que estuve hablando el domingo pasado. El domingo pasado recuerda que traje la espada, hace 2 días, traje la espada, me puse a cortar orejas aquí, a cortar cabezas. ¿Cuántos estaban aquí el domingo? ¿Cuántos nos gozamos el domingo? Qué bueno. Hoy voy a hablar la segunda parte de ese tema, o dentro de ese mismo contexto, voy a hablar de la generosidad te lleva a las promesas de Dios. La generosidad te lleva a las promesas de Dios. Dile a que está a tu lado, la generosidad te lleva a las promesas de Dios. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, el capítulo 30, los versos 18 a 31. Dice así la palabra de Dios. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos le faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier otra cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. Diga, David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían, este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y lo saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que os ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién os escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante en que él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclac, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot de Negev, a los de Jatir, a los de Aroel, a los de Sismof, a los de Estemoa, a los de Racal y a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades del Ceneo, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Actac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. La generosidad te lleva a las promesas de Dios. ¿Lo sabías? Y aquí vemos la historia, leímos la primera parte el domingo pasado. Habían 600 hombres que habían llegado a sus aldeas, y cuando llegaron dicen que sus esposas, sus hijos habían sido llevados secuestrados, habían quemado sus casas, se habían llevado el ganado, habían destruido sus cosechas, no habían dejado nada en aquel lugar. Y cuando llegaron los 600 de David con David, dice que lloraron amargamente, que se frustraron, que se desanimaron, que estaban allí. Dice que algunos se levantaron y querían apedrear al mismo David, porque decían por culpa de David, y hablábamos de todo eso el domingo. ¿Saben que hoy es el último culto del mes de junio? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? 6 meses han pasado de este año. Nos quedan otros 6. No sé cómo ha disfrutado usted estos primeros 6 meses, pero quedan otros 6 meses. Estamos justo en el Ecuador. Y yo hablé el domingo de eso, de la madre de todas las batallas. Y una vez que David conquistó esa batalla, la batalla incluso contra los que se levantaron contra él, contra el desánimo, contra la frustración, una cosa sucedió en medio de ese momento. Acuérdense que yo hablaba el domingo de 4 cosas que hizo David. Cuando se encontró con aquella realidad tan negativa, tan nefasta, David se fortaleció en Dios. ¿Recuerda qué hizo David? Se fortaleció en Dios, no se desanimó. ¿Qué hizo? Se fortaleció en Dios, en medio del problema, en medio de las luchas, en medio de lo que estaba superando, en medio incluso sabiendo que sus propios guerreros querían acabar con su vida, querían apedrearlo, lo criticaban, le estaban pensando hacer mal de él. David se fortalece en Dios,
En segundo lugar, él consulta a Dios, le dice, Dios, ¿qué debo de hacer? En tercer lugar, él sigue adelante, a pesar de que parte del ejército se había quedado junto a aquel torrente, porque estaban cansadísimos, estaban agotados. Y en cuarto lugar, él luchó sin desmayar. Cuando uno se fortalece en Dios, cuando uno consulta a Dios, que para eso está la palabra y el Espíritu Santo, cuando uno sigue adelante a pesar de las adversidades, sigue adelante a pasar de las pruebas, cuando uno lucha sin desmayar, ¿qué consigue? Lo que consiguió David. Todo lo recuperó y mucho más del botín de los enemigos de Dios. Y así es. Y yo hablaba que las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas mentales, espirituales, emocionales. Así son las armas de nuestra milicia, dice la palabra de Dios. Dice que allí cuando sale David con los 600 hombres, cuando van a cruzar aquel río, aquel torrente, seguramente tenía corriente, y dice que estaban tan cansados que 200 no pueden cruzar, se quedan allí. Dice, si nos metemos ahí nos vamos a ahogar. Hay mucha corriente, y 200 no pasan el torrente, sino se quedan a un lado, 400 lo cruzan, y David, como se le escapaba el enemigo, dice, pues vamos a pasar con lo imprescindible, solamente con las armas pasaron aquel río, y los otros se quedaron con el resto. Imagino que con parte de los animales, los caballos que no pusieron cruzar, los camellos que tenían de guerra, allí se habrán quedado en aquel lugar con aquellos 200. Y luego sabemos lo que pasó, que David conquista y dice que conquista todo lo que tenía, recuperan todo. Recuerde que después de esta gran batalla, de la madre de todas las batallas, cuando David llega otra vez a Siclag, a su ciudad, a su aldea, se entera de que Samuel y Jonatán habían muerto en la batalla contra los filisteos, en otra batalla que se había cruzado. Saúl, ¿y qué dije yo? Saúl y Jonatán habían muerto en aquella batalla, y en ese momento van a buscar a David para hacerlo rey sobre Judá. En ese momento, fíjense cómo Dios hace las cosas. Cuando tú estás haciendo lo que tiene que hacer, Dios va a hacer en tu vida lo que Él prometió que iba a hacer. Cuando tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, no se dan las cosas de parte de Dios. Y aquello ocurrió cuando David llega, después de recuperar todo aquel botín. Fíjate, apenas unos días antes querían apedrearlo, y después de que él enfrenta esa batalla, de que él lucha contra sus propios miedos, de que él sigue adelante, de que él cree en el Señor, se fortalece en el Señor, consulta a Dios y lucha sin desmayar, apenas 2 días pasaron de querer apedrearlo a nombrarlo rey. Habían pasado años desde que Samuel lo había ungido como rey de Israel, habían pasado multitud de cosas, lo habían perseguido a David, lo habían desterrado de Israel. Fíjese, iba a ser rey de Israel y lo destierran de Israel y lo persiguen para matarlo, y todo lo que sucede en la vida de David, que parece que es contrario a lo que Dios quería hacer, pero Dios estaba formándolo. Dile al que está a tu lado, Dios te está formando. Y en esa formación tú tienes que seguir adelante, como David. No puede ser como aquellos que se quedan a mitad y nunca alcanzan lo que Dios le prometió, y después le dicen, Dios, ¿por qué no lo alcancé? Porque en medio de la formación te hundiste, porque en medio de la formación no seguiste, porque no perseveraste, porque no creíste. Pero todo eso en la vida de David no se dio, todo lo contrario, él siguió adelante. Y atención, porque hoy voy a hablar de esto que he dicho, de la generosidad, Antes de que se produjo el que lo pusieran en el trono, el mismo David, o Dios le permite revelar lo que hay en su corazón. ¿Saben que hay gente que no es generosa? ¿Lo sabía? ¿Saben que cuando no somos generosos, el poder de Dios no se puede manifestar en nuestra vida? ¿Lo sabía? ¿Sabe que cuando usted le pregunta algo, tú eres generoso a alguien, él te va a decir, claro que sí? Pregúntele al que tiene a su lado si es generoso. Usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, ¿usted es un avaro? ¿Un avaro? Si yo, que va, soy generoso. Si es por nuestra propia opinión, todos nos creemos que somos generosos o muy generosos. Habrá alguno que diga, yo soy un avaro, lo sé. Nadie, ni los avaros lo saben. Ellos piensan desde su mentalidad que son generosos, suele pasar. Y la generosidad traducido la generosidad es un valor o una cualidad de la personalidad o de cada persona, caracterizado por ayudar a los demás de un modo honesto sin esperar obtener nada a cambio.
Y por supuesto, lo opuesto a la generosidad sería la avaricia, la tacañería, el egoísmo, todas esas cosas. Yo puse con mis palabras que la generosidad es dar, es extenderse a otros con amor y con integridad. Ya le digo, salga usted a la calle, pregúntele al mayor avaro de todo el mundo, ¿usted es un tacaño? Te va a decir, yo tacaño no soy. ¿Cuántos hay tacaños aquí? ¿Cuántos hay tacaños aquí? ¿Cuántos son generosos? ¿Cuántos son dadivosos? Algunos se ponen a dar para adelante y para atrás. Yo le digo a usted, el mayor egoísta del mundo le va a decir que él no es egoísta, que él es dadivoso. Hará así con las dos manos. Saltará por encima de usted. A veces no lo creemos. Y jamás un egoísta sabe que es egoísta. En su interior él no sabe que es egoísta. Él te va a decir que no. Un egoísta hará cosas por los demás sin ser consciente que las está haciendo por sí mismo. Dice, fíjate, yo soy tan generoso que hago esto, esto y esto. Sin ser consciente que no lo está haciendo por ellos, lo está haciendo para sentirse bien consigo mismo, o sea, egoísmo. Lo está haciendo porque él entiende que tal, lo está haciendo para que otros vean que eres como él, que es creyente, lo está haciendo y entonces eso es egoísmo. El egoísta se cree que lo está haciendo por los demás, pero en fin, normalmente está llenando sus complejos o sanando sus heridas o todas estas cosas porque a veces nos creemos que somos los que no somos, muchas veces por nuestras carencias y por nuestras cosas. Y muchas veces cuando creemos que somos generosos con los demás, lo que estamos es alimentando nuestro ego o esperando de los demás que reconozcan nuestra generosidad. Y en ese momento, según la palabra de Dios, no somos generosos. Y la falta de generosidad se puede intuir, usted puede saberla con lo que usted está haciendo. Cuando uno no es consciente, usted no cree, yo soy generoso. Y yo puse unos ejemplos, tú te das cuenta, oye, pues no soy tan generoso como yo creía que era. Y yo alguna vez lo comenté. Por ejemplo, cuando vamos a un cumpleaños, que nos invitan a un cumpleaños y dice, tráete algo al cumpleaños. Y tú estás pensando, ¿qué llevo al cumpleaños? ¿Qué llevo al cumpleaños? Y te pones a pensar, voy a comprar 2 botellas de vino, pero voy a comprar el vino más barato de todos. No el que compras tú para tu casa, que te gastas las perras en el buen vino, si no compras el vino más barato. Tú pensando, como es para el cumpleaños. Y no es que esté mal comprar el vino más barato. Está mal cuando tú para ti compras un vino superior y cuando es para dar a otros compras el inferior. Eso es lo que está mal. Porque si tú para tu casa compras un vino porque no estás medio apurado y compras un vino que está bien, o un refresco, o un jugo, y esa marca que usas en tu casa, no está mal que tú la lleves a donde vas, al cumpleaños que te han invitado. Lo que está mal es que tú compres una marca superior para tu casa y luego, como es un cumpleaños, va todo el mundo y no te van a dar cuenta, lleves el barato. Eso es un reflejo de que eres egoísta y tú a lo mejor no te has dado cuenta. Y como esas todas las cosas. O cuando se trata de dar. Cuando le van a dar a algo, cuando alguien tiene un saco de papas, dice, estoy repartiendo papas y tú vas corriendo con la bolsa, pues pon más. Uy, ¿te parece poco? No, pon más, pon más. Pero el día que tú tienes el saco de papas y alguien pasa y dice, ay, ¿quieres unas papitas? Porque yo soy generoso. Porque a mí me dan, yo doy. Y cuando tú vas a dar las papitas, ¿no? ¿Ya tienes suficiente? Estás pensando en tu mente, no, es que si lo demás me voy a quedar yo sin papas. No piensas lo mismo cuando vas a recibir que cuando vas a dar. Entonces te das cuenta, si tú te pones a pensar en estas cosas, que eres egoísta. Aunque tú te estás creyendo, no, soy muy generoso, mira, estoy repartiendo las papas. Pero no es la misma hora que cuando las estás cogiendo. Te das cuenta la diferencia, ¿verdad? Cuando vas a coger parece que quieres más, pero cuando vas a soltar, ya tienes bastante. Eso se llama egoísta. Aunque esa persona dice que es generoso, soy que estoy repartiendo. Es egoísmo cuando no calculamos los mismos parámetros para una cosa que para otra. Y muchas veces uno es egoísta o no es generoso cuando siempre le falta, nunca le sobra, siempre te falta. O cuando dices, no, sí, yo soy tan generoso que yo ayudo a los niños de África, yo ayudo a aquel y yo ayudo al otro. Y solo estás ayudando con todo lo que te sobra de tu casa. Lo que no sabes qué hacer con esos zapatos viejos que las das patadas por todos lados, dices esto para qué, uy, qué generoso soy, los voy a dar. En ese sentido. Y no lo estás dando porque dices, bueno, ya no los uso, no los voy a usar y los voy a dar, que eso está bien. Pero estás pensando, nunca se te ocurrirá dar algo de lo que todavía estás usando. Y dices, no, eso es para mí. Eso muestra también que no somos tan generosos como a veces creemos. Y uno puede ser muy obediente, pero poco generoso. Por eso Dios lleva a David y a sus hombres a revelar en este momento lo que hay en su corazón. A aquellos a los que Dios había ayudado.
Dios les había dado la victoria sobre sus enemigos. Dios los había rescatado sus posesiones después de aquella frustración. Habían recuperado a sus mujeres, a sus hijos, su ganado. Y no solamente eso, sino que aquellos enemigos de Dios habían estado semanas recogiendo todas las riquezas de por allí. Habían robado en muchas naciones y tenían toda esa riqueza almacenada. Y entonces cuando llega David y los suyos, no solamente recuperan lo que le habían robado, sino todo lo que aquellos enemigos habían robado a las naciones que estaban en la zona. O sea, venían cargados de camellos, de cabras, de vacas, de burros, de bueyes, de oro, de ropas. Venían cargados aquellos 400 que habían llegado. Y cuando pasan allí aquel momento, es cuando reflejan lo que hay en su corazón. Porque el último paso que uno necesita para que Dios muchas veces ya dé tus sueños, de las promesas se cumplan en ti, es saber si tú eres de corazón generoso o no. Eso está en el corazón. Porque ya les digo, uno puede ser obediente y cumplir en obediencia. Pero la generosidad no tiene que ver con la obediencia. Es un paso más. Es decir, mira, me está diciendo esto, pero yo doy un paso más. Ya no estoy haciéndolo por cumplir, ya estoy haciendo porque hay algo en mi corazón que sale y se da a los demás, se extiende a los demás. Es mucho más, y es precisamente esa última gran prueba, antes de llegar otra vez a Siclag, cuando tiene que caminar David por esa prueba. Porque cuando uno camina por ahí se da cuenta cómo es su corazón, y tienes que ver que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Esto fue lo que entendió David. David dijo, todo lo que nosotros hemos recuperado no es porque nosotros seamos los más valientes del mundo, no es ni siquiera porque lo merecíamos, no es porque somos hijos de Dios, lo tenemos por la gracia de Dios. Y cuando tú entiendes que toda tu vida, que todo tu tiempo, que todas tus posesiones, que toda tu familia, que todo lo que te rodea es por la gracia de Dios, la generosidad brota. Pero si tú no entiendes esto, te crees que eres generoso, pero no lo estás haciendo. Verso 22. Fíjense lo que pasaron con los hombres que venían de la batalla, que habían recibido la victoria, que habían visto la mano de Dios. Dice el verso 22, entonces todos los hombres malvados e indignos, de entre los que habían ido con David, respondieron y le dijeron a aquellos 200 que se habían quedado, porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y los hijos que recuperamos los de ellos, que se los lleven y que se vayan. Pero todo lo demás, ¿de quién es? ¿Quién se lo ha currado? El Moab. ¿Quién lo ha hecho posible? El Moab. ¿Quién fue a la guerra? El Moab. ¿De quién es todo? Nuestro. Y esos 200, por no pasar el río, por no estar con nosotros, ahí se queden, denle a su mujer y a sus hijos, que no los queremos, y no le damos más nada. No le querían dar ni las ovejas de ellos, fíjense, nada. Y Dios habla de la palabra de Dios habla de estas personas a las que Dios había usado para una gran victoria. Dice que son hombres malvados e indignos. Habían sido esforzados, habían sido obedientes, habían luchado las batallas de Dios, habían vencido, pero la Biblia dice de ellos que son, diga, malvados e indignos. ¿Habrá creyentes malvados e indignos? Depende de lo que hay en tu corazón. Tú puedes haber sido forzado, obediente, haber hecho otras cosas, pero en tu corazón tú dices, no, que no merecen que le demos más de lo que tienen, no merecen. Pero David, esa última gran lección antes de ser coronado rey, aprendió que todo era por la gracia de Dios. Dirá que está a tu lado, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y aprendió David a estar dispuesto a desprenderse, a ser agradecido, a ser generoso, y no un poquitín generoso, sino en gran manera. Porque dar tiene que ver con conocer a Dios. No hay ninguno de los 10 mandamientos que diga da, pero hay alguien que se llama Jesús que se dio a sí mismo por los demás. ¿Se dio o no se dio? Dio hasta su sangre por los demás. ¿Lo cree o no lo cree? Yo no sé si está hecho alguna vez donante de sangre, pero Jesús dio hasta su sangre por los demás. Dice los versos 23 y 25 que Dios le responde aparte de esos hombres malvados que habían venido de la batalla, hombres de David. Le dijo, pero David dijo, versos 23 a 25, no debéis hacer así, hermanos míos, eran del pueblo de Dios, eran hermanos, no debéis hacer así
con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo, y así ha sido desde aquel día en adelante en que Él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando un creyente no es generoso, no es dadivoso, no puede cumplir las promesas de Dios. Hay creyentes que se sienten que han obedecido, que han estado luchando, que han hecho las cosas bien, pero al final tienes que pasar la prueba de tu generosidad. Y a partir de aquel momento, cuando David expresa o exterioriza aquello, la vida de David queda marcada. Y a partir de aquel momento David es generoso en todas las cosas. Y al que es generoso, nada le falta. ¿Qué le falta que es generoso? Dile que está a tu lado. Nada. Pero el que es agarrado tiene falta de todo. A veces no es falta de oración, a veces no es falta de fe, a veces es falta de generosidad. Esa es una prueba que David tuvo que exteriorizar. David siempre está agradecido a aquel momento y repartiendo la bendición de Dios. Recuerde que antes de que se levantara el templo, David preparó y atesoró, decía, de mis tesoros personales daré a la casa de Dios esto y aquello, y madera, y oro, y plata. Y aquel hombre se sentaba a preparar los diseños, los planes. Salomón, así será el templo, y así, y así, y así. Aquel hombre invirtió de su vida, aquel hombre invirtió en algo que nunca vería construido, porque David no vio el templo de Salomón levantado. ¿Lo vio? ¿Dónde? Pero mire toda la riqueza que alcanzó el hijo de David, Salomón. ¿Por qué fue? Porque había un padre generoso, había un padre sembrador, había un padre que sembró todo aquello que después cosechó Salomón. Y todos tenemos algo para dar. Cuando usted no tenga nada para dar, usted estará en el nicho, lo meteremos en la cajita ahí en el nicho. Pero mientras estamos con vida, todos tenemos algo para dar. Y si tú tienes, yo no tengo nada para dar, te pasa un paro cardíaco y te mueres en ese momento. Porque todos tenemos algo para dar. Y no tiene que ver solo con el dinero, porque a veces cuando hablamos de dar, enseguida nos agarramos la cartera y si me están pidiendo, no, que la tengo detrás, y te la agarras fuerte. No tiene que ver solo con el dinero cuando hablamos de dar, porque la generosidad de las personas se ve mucho más allá que el dinero, se refleja en todos los aspectos de la vida. Acuérdese que Pedro y Juan, libro de Hechos, subían al templo, y cuando le ven a aquel mendiguito así pidiendo, aquel lisiado, ¿qué le dice Pedro? No tengo ni oro ni plata. O sea, no podía dar oro y plata porque no tenía. ¿Ok? A veces usted dice, y esto no tiene que ver conmigo, porque yo no he cobrado, encima estoy en el paro y no tengo un duro, así que... No. Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que te tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ándate. Y dice que Pedro extiende la mano y dice que levanta al paralítico. Algo tú tienes que dar. La pregunta es, ¿lo estás dando o estamos siendo egoístas? ¿Estamos siendo generosos con la gracia de Dios o estamos siendo egoístas? Ellos tenían el Evangelio, ellos tenían el nombre de Jesús, ellos tenían en alguien en el que había creído. ¿Tú estás dándolo o estás esperando siempre a recibir? Porque todos decimos, somos generosos. ¿Qué estamos dando de nuestra generosidad? ¿Qué tenemos para dar? A veces es dinero, a veces es palabra, a veces es aliento, a veces es tiempo. Cuando lo que recibimos lo guardamos, la bendición en ese momento se para. He visto creyentes que empiezan a ser bendecidos y de pronto se paran. ¿Y por qué se para la bendición? Si estoy orando, estoy buscando, porque te comiste la bendición, la atesoraste, y cuando el estanque se llena y no das el agua se pudre, el agua se seca, el agua se estanca. Cuando un creyente no está dando... ¿Sabe lo que pasa con las cabras cuando no las ordeñan como las tienen que ordeñar? ¿Sabe lo que pasa? Que la leche se pone agria y se echa a perder. Por eso tienen que ordeñarlas todos los días, ¿lo sabía? Pues al creyente le pasa lo mismo cuando no está dando lo que tiene que estar dando. Porque yo pregunto,
Quizás no tengas dinero porque dices, no estoy trabajando, no tengo un duro. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Porque a lo mejor Dios te está dando tiempo libre y tú estás siendo generoso con tu tiempo libre. Es decir, ¿te estás extendiendo a alguien con tu tiempo libre o te lo estás quedando para ti, para tus cosas? Es que no tengo tiempo porque tengo que hacer aquello, porque tengo que hacer lo otro, y te ves a la gente corriendo que no tiene tiempo. Yo tengo personas que no hacen nada en todo el día, pero no tienen tiempo para nada. Es que estoy atendiendo a aquello, atendiendo a lo otro. O sea, estás dedicando todo tu tiempo a ti y tú te crees generoso. A eso lo creemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre? ¿Qué estamos haciendo con las 24 horas del día? ¿A quién nos estamos extendiendo? Aquí estamos diciendo, Espíritu Santo, tengo este día hoy tengo que extenderme a alguien. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién vas a poner en el camino? ¿A dónde tengo que ir? Este tiempo, esta hora la voy a dedicar para extenderme a los demás. ¿Lo estaremos haciendo? ¿O qué hacemos con esas cosas? O estás tan liado, a veces estamos tan liados con nuestras cosas que no tenemos tiempo de extendernos a los demás, como dice la palabra de Dios. Y entonces el enemigo nos atrapa en el círculo y te controla y se te escapa el tiempo, se te escapan los días y dices, chacho, no he adelantado nada de aquello, estoy arreglando papeles, o vuelvo a arreglar papeles, tiro a arreglar papeles, porque nada, que estás haciendo cosas para ti. Y cuando uno está haciendo cosas para ti, empieza en ese círculo y el diablo lo tiene atrapado en eso. Y tienes que cortar el círculo de alguna manera. Y decir, a partir de hoy yo voy a dedicar tiempo, que tengo tiempo, y si no lo tengo, Señor, dame tiempo para extenderme a los demás, como tú quieras hacer. A lo mejor tienes que visitar a algún enfermo, pero no tienes tiempo de visitar a nadie, porque estás metido en tus cosas. Entonces no te estás entendiendo. Y creemos que somos muchas veces lo que no somos. ¿Tienes salud? ¿Cuántos tienen salud? ¿Cuántos tienen salud? ¿Estás siendo generoso con tu salud? ¿Cuántos tienen 2 piernas? Pueden saltar y brincar y caminar. ¿Alguno atado a una silla de ruedas? ¿Ciego? ¿Alguno que no vea, que tenga que ser guiado por alguien? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salud? ¿Qué estamos haciendo para el reino? ¿En qué la estamos invirtiendo? Ya les digo, ¿nos creemos tan generosos? ¿Somos tan generosos? Porque si no somos generosos, la bendición de Dios completamente para. Dios te ha dado una salud. ¿Qué está haciendo con esa salud? ¿En qué la estás usando? Hay gente que usa la salud para meterse en vicio. Hay gente que usa salud para alegar del vecino y criticar al otro. ¿Para qué está usando usted su lengua? ¿Para bendecir? ¿Para maldecir? ¿Estamos siendo generosos con nuestra lengua? ¿Estamos animando? ¿Estamos llevando a cabo? ¿Qué hacemos muchas veces con nuestro dinero? Siempre usamos nuestro dinero para nuestros placeres, para nuestras cosas, para nuestras historias, para nuestras necesidades. Y decimos, es que no me alcanza, es que no me alcanza. Si tuviera más, si tuviera 200 euros más, y Dios te dice 200 euros más, y te los vuelve a gastar, y no te vuelve a alcanzar, y dice, para de darle a ese, que llevo 4 meses dándole, y todo, a todo le parece poco, no se extiende a nadie. Y si no te extiendes a nadie, te paras, y a veces pasa eso. Ore, pastor, porque es que resulta que estoy de mal en peor. Pero y cuando Dios te ha bendecido, ¿qué has hecho con eso? Es que tuve que tapar un hueco aquí, otro hueco allá y otro hueco ahí. Y todo lo tapaste tu hueco. No tapaste el hueco de más nadie. Es que no podía. Así no te va bien. No nos puede ir bien cuando no nos extendemos. Cuando no somos fieles, cuando no somos generosos. No nos puede ir bien. Y Dios nunca contradice tu palabra, y por eso a veces el enemigo nos tiene cogido en área de nuestra vida, nos coge en el tiempo, que parece que tendríamos que tener tiempo para tantas cosas y no lo tenemos. ¿Por qué? Porque si no somos generosos con el tiempo, el enemigo coge esa faceta de nuestra vida. Si no somos generosos con las finanzas, el enemigo coge esa faceta de nuestra vida. Si no somos generosos con nuestra salud, el enemigo atrapa esa faceta de nuestra vida. ¿Y cuántas otras cosas? La pregunta es, ¿qué estás recibiendo de parte de Dios? ¿Estás usando lo que estás recibiendo de manera sabia? Todos tenemos algo. Yo estoy seguro que el que está al lado de usted en este momento tiene algo que usted necesita. Y él tiene algo que a usted le hace falta. ¿Nos estaremos extendiendo? No solamente dentro de la iglesia y fuera de estas paredes. ¿Usted sabe cuánta gente necesita que alguien la escuche? ¿Usted sabe cuánta gente necesita decir que Jesús le ama? Pero usted está tan liado a veces en su problema que usted ya sabe que Jesús lo ama. Pero está tan liado que no te dé tiempo de decirle a alguien, mira, Jesús te ama. Y voy a dedicar un tiempo, ya que te conocí ahora, que no te conocía, pues mira, ¿sabes? Y voy a ir, que estás enfermo, pues te voy a visitar. Pero si no me conoce nada, ¿te quieres te voy a visitar? Y dice, pues sí, la verdad, porque no ha venido nadie a visitarme. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Invierte el tiempo, invierte aquello que has recibido de Dios. Yo el domingo hablé el 4.º mandamiento. Hablaba del 4.º mandamiento. ¿Qué era? ¿Te acuerdas del 4.º mandamiento? 6 días trabajarás y 1
descansarás. Y uno, vendrás a adorarme. Y un día lo dedicarás a venir a la casa de Dios. Y un día estarás, un día a la semana. ¿Eso es lo que dice Dios o no lo dice Dios? ¿Lo dice o no lo dice? Eso es un mandamiento. Y Dios nos da el tiempo. Pero a veces decimos hoy, es que esta semana no tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo fuerza, no tengo tal. Y nos saltamos los mandamientos a la torera. Pero después queremos que nos vaya bien. Uno tiene que ser generoso con el tiempo. Y eso es en obediencia, porque es la obediencia. Pero nosotros que estamos aquí hoy es que estamos dando un paso más. Porque es verdad que los 10 mandamientos dicen que por lo menos un día a la semana vendremos a la casa de Dios, buscaremos a Dios, nos consagraremos a Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Pero hoy los que vinieron el domingo están viniendo 2 días, ¿verdad? Porque ya vienes por gracia, ya vienes por deseo, ya vienes porque das un poco más y estás dedicando tu tiempo con generosidad. Porque ese es el tiempo, estamos siendo generosos con Dios porque tenemos ese deseo de venir, tenemos ese deseo de estar. Así que dile al que está a tu lado, gloria a Dios, qué bueno verte, qué bueno verte. Porque ya no estamos por obediencia, estamos porque queremos un poco más de Dios, estamos porque Dios va a hacer cosas maravillosas, estamos porque Dios es un Dios bueno. La generosidad es una actitud de vida. Nadie puede alcanzar los propósitos de Dios y las promesas de Dios si no es generoso. Olvídese, si no se convierte en un dador, si no se extiende a los demás, si no entiende que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y somos administradores de la gracia de Dios. Estamos vivos por la gracia de Dios. A veces nos ocupamos tanto de la vida que dice Dios, ¿para qué te preocupas tanto? Si es por mi gracia, si lo que quiero es que te extiendas a otro, si lo que quiero es que frenes más en ti mismo y pienses más en el reino y pienses más en el prójimo. Y cuando comenzamos a ver el Evangelio, ¿qué es eso? Que son buenas noticias. ¿Sabes qué son buenas noticias? Dígale a tu lado, buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? Buena noticia. Y cuando llega David allí con aquellos 400 y saluda a los 200 diciendo, mira, hemos vencido, mira, traemos todo. Y se levantan aquellos, pues ellos no se merecen nada porque ellos no fueron, ¿no? El Evangelio es buena noticia. Esto no es por merecimiento. Dile a todos, buena noticia. Y cuando uno recibe buenas noticias, ¿qué hace? Llora, se amarga, ¿qué hace? ¿Y habrá alguna buena noticia mejor que el Evangelio? Cuando ustedes lo llaman con una mala noticia, siempre hay una buena noticia mejor. El Evangelio es buena noticia. Y el que vive en el Evangelio vive una buena noticia permanente. Pueden haber desgracias alrededor, sí, pero hay una buena noticia. Se llama Evangelio, se llama el poder de Dios. Se llama extenderse a los demás, se llama generosidad. En cuanto David en ese momento demostró lo que había en su corazón, se demostró generoso, se demostró dispuesto, le dijo a aquellos malvados, hoy es día de buena noticia. Si nos dio la victoria a Dios, hoy es día de buena noticia. Si tenemos de sobra, si tenemos para todo el mundo, ¿o no? Denle, que Dios ha sido bueno con nosotros, que estamos vivos de milagro, que estamos aquí porque Dios es bueno. ¿Cuántas veces nos habrá librado a Dios? Pero cuando no entendemos esa gracia de Dios, nos cuesta ser generoso, nos cuesta ser dadivoso. La gracia de Dios. Acuérdese que el lema de este año, que hoy terminan estos 6 meses prácticamente, era bendecidos para comernos la bendición. ¿Para qué era el lema? Bendecidos, ¿quién se sabe el lema de la iglesia de este año? Está ahí en grande en el tablón. Bendecidos para bendecir, de la que está a su lado, para bendecir. Porque si somos bendecidos, para nosotros, se para la bendición. Pero cuando somos bendecidos para bendecir, por más que des, siempre recibes más. Y tú lo haces por dar porque eres generoso y Dios recibe más. Y no sabes, es que esto funciona. Pero délo con amor, dé con alegría, dé su tiempo y no le va a faltar tiempo. Cuando empieza a entenderse, decía, antes hacía tal cosa y se me iba el día que no me da tiempo de hacer nada. Y ahora que he parado, decir, esta hora me voy a extender a los demás, ahora hago todo aquello, hago un poco más y me queda tiempo para extenderme. Y eso en todas las facetas de la vida. Porque tenemos un Dios generoso y porque la generosidad no tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la disposición del corazón. Usted ha sido bendecido para bendecir. Recuérdelo siempre, hemos sido bendecidos para bendecir. Por gracia. No sé si su vecino se lo merece, pero usted tiene que bendecirlo por la gracia de Dios, siempre por la gracia de Dios. Y ya lo dijo Jesús, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y cuando usted
coges esa frase, da de gracia lo que de gracia recibiste, y te das cuenta que estamos vivos por la gracia de Dios, ¿qué vas a hacer con tu vida? Te das cuenta que lo que tú estás recibiendo es por la gracia de Dios, ¿qué vas a hacer con eso? Que tu familia es por la gracia de Dios, pues se podrían haber muerto tus hijos, ¿o no? ¿Se podrían haber muerto o no? Pero están vivos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, así que bendícelos. El esposo, tu esposa, la vida, este templo, la iglesia, ¿por la gracia de Dios? ¿O no es por la gracia de Dios? Entonces, sea generoso, sea respetuoso, sea agradecido, porque eso llevó a David a que el momento que llega a Ziklag, le dicen, David, Saúl ha muerto. Lo que Dios hace años dijo para ti que serías rey de Israel, ven que el trono está preparado. Cuando usted hace las cosas bien, las cosas se van a dar bien, porque tenemos un Dios generoso, dadivoso y que está esperando para bendecirnos. A veces no nos bendice porque nos queremos quedar con todo. Y Dios es verdad que no soporta ni a los altivos ni a los que se lo quieren comer todo egoístas, sino Dios da gracia a aquel que reparte con gracia. Así que cuanto más pueda dar usted, alégrese porque más va a recibir de los cielos. Póngase en pie conmigo.